Migala. Los efectos secundarios inmediatos, también creo que es bueno describir cómo se va a hacer la vacunación. Tú vas al centro de vacunación, ya sea que hagas una cola o tengas cita o lo que sea, vas, te sientas, te hacen cierto tipo de preguntas de tu salud, de medicamentos, te hacen ciertos tipos de preguntas, que no hayas estado infectado en menos de 10 días, que no hayas, que no te haya salido positivo en ninguna prueba, cierto tipo de cosas, y luego pues ya te ponen la vacuna. Después de la vacuna te hacen, en Estados Unidos son 15 minutos, salvo que tengas un historial de reacciones alérgicas graves, pero son de 15 minutos. Pero en México, según lo que yo estoy entendiendo y he visto de ciertos casos que ya se vacunaron, son 30 minutos. Te agarran y te sientan 30 minutos para ver que no te pase nada. Y estas son para evitar lo que se llama reacciones alérgicas severas, en especial la de Pfizer, que tiene un componente que cierto tipo de personas pudiese ser un poco más sensible y desarrollar este tipo de alergias. Y la reacción alérgica, la que nos importa, no es solamente que salga un sarpullido y algo, sino la reacción alérgica grave es una reacción como de anafilaxis, una dificultad de respirar o que tengas una hinchazón grave, o sea, una reacción alérgica grave. Ahora, esta reacción por lo general ocurre bastante rápido después de la vacunación y generalmente se trata con un medicamento que se llama epinefrina. Entonces, los 30 minutos que te hacen que te sientes y que te esperes es para ver si vas a tener una reacción alérgica, porque en los centros de vacunación tienen listas epinefrinas, dosis de epinefrina, para que si te da un cierto tipo de reacción severa, ahí inmediatamente te ponen la epinefrina y te calman la reacción, ¿no? Está recomendado también de que si después de la primera dosis tuviste una reacción alérgica, ya no te tomes la segunda dosis, ¿no? Pero solamente si ya, o sea, si sí te dio la reacción alérgica. Entonces, por eso te hacen que te sientes esos 30 minutos para esperar a ver si no hay, pero en el dado caso que haya, están preparados todos los centros de vacunación para evitar este tipo de reacciones. Ahora, los efectos secundarios inmediatos, o bueno, a corto plazo, pues va a ser un dolor en el brazo, hinchazón, igual y se pone rojo. Y luego, sobre todo después de la segunda dosis, que la segunda dosis básicamente lo que hace es que tú después de la primera dosis generas una cierta respuesta inmune, generas un cierto tipo de anticuerpos y las células están preparadas para ver. Pero cuando tú das la segunda dosis es un refuerzo para reforzar esa respuesta inmune. Y lo que pasa es que la respuesta es un poco más inmediata, porque ya está preparada. Entonces tú cuando llegas con el refuerzo, la respuesta va a ser aún mayor. Y es por eso que después de la segunda dosis, en general, es donde se ven los otros tipos de efectos secundarios, que es cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre, náusea. Básicamente te da un resfriado leve, de leve a moderado, depende de cómo usualmente te dan los resfriados, ¿no? Pero estos efectos secundarios simplemente es una señal de que la vacuna está funcionando y que el cuerpo realmente está generando los anticuerpos necesarios para tener esta inmunidad, ¿no? Y bueno, esos son los efectos secundarios que se conocen a un inmediato o un mediano plazo. Ahora, en cuanto a efectos a largo plazo, que creo que es por donde viene tu pregunta, o bueno, tu comentario de qué pasa si me pongo la vacuna, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos esos efectos a largo plazo? Ahorita se está monitoreando constantemente el desarrollo de la vacunación, ¿no? O sea, ahorita realmente ya podemos estar hablando de miles de personas, que ya se están, miles y millones de personas alrededor del mundo que ya se están vacunando y contra cierto tipo de vacunas y todo eso. Y hay un gran monitoreo de ver que las personas no desarrollen algún tipo de efecto secundario, ¿no? Podemos hablar igual después de esto, podemos hablar de lo que pasa o la controversia que está pasando en AstraZeneca
la vacuna de AstraZeneca, que hay cierto tipo de cosas, pero bueno, podremos introducirlas después. Pero a lo que voy es que lo que sí podemos estar seguros es ver los efectos secundarios a largo plazo de otras vacunas similares, ¿no? Que ya tenemos las vacunas como las de influenza, vacunas como las del sarampión, o sea, ya sabemos que hay cierto tipo de vacunas que puedan tener algún tipo de efectos, ¿no? Estos efectos, para empezar, son en una población muy limitada, son realmente en una frecuencia muy baja, pero pueden ir, y esto son con otras vacunas, pueden ir entre estos efectos de coágulos y cosas así, parálisis muscular, hasta, por ejemplo, se ha visto que en ciertas vacunas contra la influenza hay ciertos casos de narcolepsia, que es eso de que te duermas, ¿no? En cierto punto. Pero lo que sí se ha visto es que todos estos efectos graves de las vacunas históricas que hemos visto, todos estos se han desarrollado dentro de las primeras 6 semanas después de la vacunación. Entonces, realmente, y son los efectos graves que conocemos, y de nuevo, vacunación desde el 1950, ¿no? Se han dado dentro de las primeras 6 semanas después de la vacunación. Entonces, pues sí podemos concluir que obviamente estamos observando qué es lo que está pasando, pero ya tenemos muchos más casos a nivel global en donde podemos nosotros ver que no ha habido una gran proporción de casos graves en ninguna de las vacunas que se están poniendo, ¿no? Alrededor del mundo. Y no tenemos ninguna razón para pensar que porque el gobierno chino planeó todo esto, la vacuna contra este virus sería diferente de ninguna manera a todas las que ya hemos aplicado antes. Aquí voy a hacer un corte de caja para decir que no hay ninguna evidencia científica o incluso cuasi científica o anecdotaria en la cual nos lleve a pensar que este tipo de situaciones, ¿no? O sea, creo que es más de los efectos, obviamente, de una catástrofe global y la gente tratando de explicar cómo realmente pasó, ¿no? No más fue la naturaleza y ya, ¿no? Creo que hay un cierto curiosidad de la gente para poder comprender los efectos de la devastación de esta cosa, que empiezan a haber cierto tipo de teorías, ¿no? Pero, o sea, no hay ningunos datos científicos que podamos nosotros decir, mira, sabes que esto fue así, ya sabes, ¿no? Y entonces me pregunto, hay algo, se me hace interesante todo obviamente no es tu especialidad, las teorías de conspiración, pero me pregunto como los orígenes o las ideas, algunas muy prevalentes hacia las vacunas. Por ejemplo, he escuchado múltiples personas hablar sobre esterilidad, de que si te pones la vacuna no vas a poder tener hijos después, o una cosa así. Lo único que yo pude hacer la conexión, que no sé si sea de dónde haya surgido esta teoría de conspiración, es que, creo que es como si no me equivoco, como un 8% de nuestro genoma son retrovirus, ¿no? O sea que a lo largo de la historia evolutiva de los animales ha habido infecciones donde el virus, como algún retrovirus que sí puede entrar a la biblioteca y quedarse ahí. Cuando ocurren estos tipos de infecciones en especies, a veces el pedazo de virus se queda. Y han ocurrido tanto a lo largo de nuestra historia para llegar al punto donde somos humanos, que si tú agarras secuencias de mi ADN, vas a encontrar muchísimas que se parecen a los virus. No son virus, son fósiles moleculares. Están ahí porque la historia evolutiva los mantuvo y no hubo como una limpieza de la biblioteca, no han barrido hace rato los pasillos. Pero en algunas ocasiones, es una historia a mí que me parece fascinante, puede que, como nos explicaba Daniel, que el virus no tiene ningún propósito y no está pensando un plan específico, todo ocurre por aleatoriedad. Y también por aleatoriedad puede ser que
a nosotros nos beneficie alguna infección. Y entonces lo que yo sé es, por ejemplo, la placenta, en todos los mamíferos placentarios, la placenta no es como muchas células, cada uno individual, sino está como, no sé cómo se dice en español, syncytium. Sí, no sé en español. Una bolsa donde tú tienes a muchas células fusionadas. Pero si tú atraes a dos células y las empujas, no es como que sus membranas mágicamente se mezclen y ya tengas dos células fusionadas. Existe un costo energético de poder fusionar estas membranas, y resulta que los virus tienen ciertas proteínas que ellos originalmente usaban para adentrarse a la membrana, que nuestro cuerpo en alguna de estas, como historia evolutiva, adaptó y usamos ahora proteínas virales para generar, ¿cómo se llama? La placenta. O sea, la hipótesis de cómo surgen los mamíferos con placenta es que hace millones de años, después de la extinción, no sé, durante la época de los dinosaurios, probablemente ya estaban surgiendo los mamíferos de placenta. Una pandemia de este tipo o una infección en una población casi mata a todos, pero los que sobrevivieron resulta que se quedaron con un pedazo del virus que los había infectado, y resulta que ayudó a generar esta maquinaria para fusionar células y pudo generarse la placenta. Y entonces lo que yo pienso que la teoría de conspiración de la esterilidad vino fue sobre eso, decir que como que vieron estas proteínas de fusión, a lo mejor que el adenovirus usa para, la vacuna de adenovirus usa para adentrarse a tu célula, y buscaron proteínas de fusión y vieron la placenta y dijeron esterilidad y están usando embriones o alguna cosa así, ¿no? Sí, no. Es la única conexión que yo podría hacer, pero pues no tiene sentido, creo, biológico al final. No, inclusive lo bueno de la investigación es que podemos hacer pruebas de eso. Igual no hay pruebas en humanos, pero podemos hacer pruebas en ratones, ¿no? Y se están haciendo, creo que inclusive hasta ya hay resultados de ratones a los cuales se les puso la vacuna o sea, no solamente se comprobó su eficacia, lo que sea, sino se les puso la vacuna a gente embarazada o varones que puedan estar en la progenie, y no hubo ningún tipo de efecto adverso, ¿no? Entonces también ya se ha probado eso, obviamente en modelos animales, ¿no? Ahora, de lo que dices de los virus endógenos, lo que se llaman los endógenos, retrovirus endógenos, sí tienes toda la razón. O sea, dentro de la historia evolutiva hemos nosotros, por chance, porque inclusive el virus no le conviene haberse adentrado y haberse infectado una de estas células que después van a generar los espermatozoides o el óvulo, ¿no? O sea, al virus no le interesa eso. De hecho, fue un accidente que esos virus se pudieron insectar en los progenitores de este tipo de células, que después van a llevar a que se fije esa introducción en la población, que fue el caso del gen del syncytin, que es el gen que realiza eso en las placentas, ¿no?